Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, aquí ya estaba la especulación en Línea 1 acerca de la coyuntura nacional y las grandes preguntas de los por qué. Pero de eso vamos a hablar tranquilo, en tu poquito editorial. a poquito, en Línea 1, Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además, diariousach.cl, Santiago TV 50.1. Y si le parece poco, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Aquí comienza Línea 1 con Daniela Figueroa Videla. Que viste y calza. Muy buenos días, Alejandro Guillé Álvarez, y muy buenos días a todos nuestros auditores y auditoras y también telespectadores a través de Santiago TV, porque siempre nos escuchan, es un clásico, la 94.5. Mandémosle saludo a toda la gente que está en los autos escuchándonos, el taxista, el conductor de alguna aplicación, la gente que va al trabajo, que va a la universidad, micro con el frío que hace. También escuchándonos ahí A en todos, nuestra app. a todas. Oye, sí, está sumamente Y a helado. todes también. A todos. En este viernes 11 de julio se hace sentir el frío. Además, está despejado, la luna maravillosa, el plenilunio fue el día de ayer. Precioso. ¿No precioso. sintió aullar los perros? ¿No? Yo siempre, lobos y lobas. Siempre están ahí. Claro, hay mucho mito con la luna llena, por eso que me encanta la luna llena. Igual. Y bueno, tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, 1,7 grados, nada más. 100% de humedad, aunque está despejado, ya te lo decía, por eso podemos ver la bellísima luna llena que alumbra, y la máxima prevista es de 20 grados, así que bien agradable y va a estar despejado durante toda la jornada. Veamos el pronóstico para el fin de semana. Sábado 12, 19 la máxima, 3 la mínima, más o menos parecido a lo que va a ser esta jornada, porque también va a estar despejado. Y domingo 13, Alejandro, 17 nomás la máxima y 5 la mínima. Así que vamos revisando también los datos útiles, como el tránsito, la restricción vehicular. ¿Te parece? Sí, y le voy a decir que hay novedades por la restricción vehicular, no tanto, pero alerta sí, porque la delegación presidencial de la región metropolitana declaró alerta ambiental para este viernes 11 de julio, instalando la prohibición, entre otras cosas, del uso de calefactores a leña y derivados de madera, excepto los pellets. Eso en toda la región metropolitana. Y respecto a las restricciones, todavía no, pero rige para las patentes sin sello verde 8901 y con sello verde 4 y 5. Yo creo que se sumó a esta alerta ambiental el incendio, ¿no?, que se dio el día de ayer ahí en Plaza de Armas. Se dice que fue más humo que llama. Sí, pero contaminó muchísimo. Yo que estaba muy cerca del GAM, estuve en el GAM el día de ayer, te juro que me picaba la garganta. Dicho eso, vamos con las callecitas antes de comentarte cuál es nuestra propuesta de pregunta del día para que tú también participes en nuestras redes sociales. A ver, Transporte informa, región metropolitana de Santiago da cuenta de un auto detenido en la ruta 5 al sur, esto en el sector Pasarela Lincoln, ocupando la pista derecha, así que circular con precaución, dice Vías Chile. También restricción de pista de buses en Alameda al poniente, cruce de Amunátegui, debido a una colisión de vehículos, uno de ellos retirado del lugar, mantener precaución, esto por supuesto en la comuna de Santiago. Y en la Florida, restricción de pista izquierda en avenida La Florida al sur, metros después del paso a nivel de Walker Martínez, debido a choque de vehículos contra barrera. Y también se mantiene restricción de toda la calzada norte de avenida Presidente Riesco, esto altura cruce de Américo Vespucio en la comuna de Las Condes, debido a obras en la calzada. Recuerdan que por reversibilidad todas las pistas van al poniente desde las 7:30. Dicho eso, ¿vamos con la pregunta del día? Yes. Resulta que los honorables diputados y diputadas, no todos, pero Eso no un los grupo conozco. importante. Eso no los conozco. Honorables, digo. ¿Los diputados y usted? No. Oiga, por favor. Ya, perdón, Uno tiene su pasado, No, sí sé. está bien, el lado Te oscuro de pesa, la fuerza. Te pesa. Ok, Sí, mejor acá. la gente Periodista. me dice Tu cosas, versión periodística a me veces gusta me más. dicen cosas feas, pero vamos a lo nuestro. Un grupo de honorables diputadas y diputados está pidiendo al presidente Boric que convoque al Consejo de Seguridad Nacional para analizar en esa instancia, donde están todos los poderes del Estado, los problemas de narcotráfico que ya son visibles en las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuáles son las opciones? Uy, muy creativa. ¿Sí o no? O sea,
¿Tiene o no que el mandatario convocar al COSENA por este tema? ¿Sí o no? En nuestras redes sociales, @Santiago TV, @Radio Usach. Oye, no puedo dejar de comentar, Alejandro, mira nuestra pantalla ahí en Santiago TV, estamos muy combinados, más que nunca. Mira, mis aros combinan con tu anteojo. Yo no uso aros. No, pero tus anteojos, por eso que son rojos. Mis aros son rojos y estamos en estos tonos, mira, tanto el azul marino como el celestito. No, pero es que ya terrible combinado. En esta línea 1. Un equipo. Un equipo, una dupla. Vamos con las noticias mejor cuando son las 7:35. Lo que no pega tanto el fondo. Yo creo que estos colores ¿No te medio gusta? frambuesa, medio... No, están lindos, son modernos. Rosado, palo rosa. Nos da más color, Alejandro. ¿Verdad? Sí. Ya, echémosle nomás. 7:35. Titulares en línea 1. Bueno, vamos. Las noticias de la jornada. Un incendio en el centro de Santiago llevó a ampliar las evacuaciones en el sector de Plaza de Armas. La emergencia generada en una galería comercial del Paseo 21 de Mayo llevó a que personal de bomberos tuvo que realizar una evacuación masiva y además trabajar frente a una gran cantidad y densidad de humo que invadió no solo los departamentos, escaleras y ascensores del edificio, sino atrapando a muchas personas en su interior. De hecho, 7 personas fueron trasladadas a centros de salud, según informó el delegado de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Y además, el centro de Santiago se contaminó de una manera atroz. Y escuché por ahí que murió una mascota. Capaz. Sí. Mucha gente muere en los incendios por el humo, la Sí, intoxicación. se intoxica. No es solo fuego. Sigamos con las noticias. La Fiscalía Militar resolvió entregar todos los antecedentes del frustrado traslado de ketamina a Santiago en un avión de la Fuerza Aérea de Chile a la Fiscalía Civil, cerrando así la disputa por la competencia investigativa que sostenían ambas instituciones. Fue la propia ministra de Defensa, Adriana Del Piano, la que se adelantó a informar sobre el traspaso de la causa que se concretaría este viernes. El exdirector de la Corporación Municipal de Recoleta fue denunciado por el traspaso de más de 17 millones de pesos a sus cuentas personales. Los hallazgos se conocieron en el primer informe final del examen de cuentas autónomo de la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes se enviaron al Ministerio Público. Y tal como lo dijo el ministro Juan Carlos Muñoz ayer aquí en Línea 1, el Metro de Santiago comenzó la instalación de puertas de andén, ¿adivina dónde? En Línea 1. Desde Metro, todo de aquí. Desde Metro consignaron en su cuenta de X que en Estación San Pablo ya comenzamos los trabajos previos, por lo que de momento solo podrás abordar y descender por un andén. Esto podría generar mayores tiempos de traslado y las obras se espera que estén listas para enero de 2026. Y una nueva. El presidente Donald Trump ahora amenazó a Canadá, su histórico aliado, con imponer un arancel del 35% a partir del 1 de agosto. Sin embargo, señaló que podría considerar un ajuste si el país le ayuda a detener el flujo de fentanilo, que entra a Estados Unidos. Según la nota enviada por Trump, el tráfico de fentanilo no es el único desafío que Washington afronta con el país vecino. Las políticas arancelarias y no arancelarias de Canadá, en su opinión, provocan déficits comerciales insostenibles a Estados Unidos, lo que supone una gran amenaza para su economía y para su seguridad nacional. Y el canciller Alberto Van Klaverer señaló en conferencia de prensa que el cobre que el país envía a Estados Unidos y que empezará previsiblemente a ser grabado con un arancel del 50% en agosto es esencial para la reindustrialización que busca impulsar el presidente Donald Trump. Estados Unidos va a necesitar nuestro cobre porque es de alta calidad y es esencial justamente para los proyectos que tiene la administración de Estados Unidos, precisó el ministro Van Klaverer. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Donald Trump vuelve a hacer noticia, vuelve a arremecer al mundo. Conflicto con Chile por el tema del cobre y con los países que lo proveen, pero Chile es un gran proveedor de cobre para Estados Unidos. Es más o menos el 10% del cobre que importa Chile. 10, 11, sobre 15, todo el sí. cobre fino. Exacto. Ese tiene efecto en la cadena de valor. Pero ese es un tema. Le pegó ahora a Canadá, le pegó a Lula. Ya no es solo por los aranceles, sino como quedó demostrado con Irán cuando lo bombardeó, que el verdadero propósito parece ser, por lo que dice la propia inteligencia americana, que más que destruir
elementos para fabricar artefactos nucleares, desestabilizar al régimen de los ayatolás. Ahora le dio con Brasil porque no le gusta como los tribunales de justicia están tratando a su gran aliado y amigo, Sí. ¿cómo se llama? Jair Bolsonaro. Claro. Jair intentó un golpe de Estado, pero a él le molesta que lo investiguen, ya que puras falsedades, casa de brujas, a pesar que hay una docena de generales y almirantes que estaban involucrados. ¿Y Lula Bueno, qué dijo? Lula le dijo, combo va, combo viene. Pero la pregunta es, los países del mundo finalmente están negociando, finalmente se están doblegando. La no ida de China a la última reunión del BRICS dejó una sensación rara, no despejada. De este complejo cuadro, que cada día se enreda más, vamos a conversar con los que mejor saben, el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por lo pronto, el profesor Gilberto Aranda. Gilberto, una vez más, abusando de su sabiduría. Hoy Gilberto, ¿no? Aló. Hoy día Gilberto. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No, era porque vamos a hablar fuertemente de Brasil hoy. Así que le calza. Le cambiamos el nombre entonces. Mire, de las últimas, ahora amenaza a Brasil con imponerle un 50% de aranceles porque no le gusta cómo los tribunales están ventilando el intento golpista contra el presidente Lula. ¿Cómo se entiende? Bolsonaro. A Bolsonaro, claro. contra el presidente Lula. Intento de darle un golpe. Bueno, yo creo que hay que hacer minuto, varias claro, lecturas sobre porque está electo. Vamos con ese elección. contexto. Empecemos por Brasil. Sí, desde luego. Bueno, lo primero que tendría que decir, que a mí me parece que estamos ante una tesitura donde Donald Trump aprovecha cada espacio para confirmar que está cambiando y alterando el sistema internacional. En el caso de Brasil, yo creo que él ha visorado la posibilidad de intervenir de alguna manera muy indirecta, pero de alguna manera influir más bien en lo que es las elecciones brasileñas, que también ya se comienzan a ver en el horizonte. Por lo tanto, yo tengo la impresión que lo que está intentando hacer es demostrar que puede influir en estas futuras elecciones, beneficiando a lo que es la derecha radical y populista, que puede no estar representada por Jair Bolsonaro, pero sí por su hijo, Eduardo Bolsonaro, por ejemplo, y que de alguna manera recuperar una capacidad de incidencia en la región. Ahora bien, yo también quiero decirle a quienes nos escuchan que es bien interesante lo que ha pasado con Brasil porque sirve para hacer las diferencias con Chile. Aquí hay ciertos sectores que están diciendo que el 50% del cobre también es una medida de represalia en contra de Chile por haber participado en un foro sin ingresar como miembro en el foro BRICS. Yo creo que esto es un error. El tema del cobre, el 50% del cobre es básicamente por una cuestión de lo que ha planteado Trump como un elemento esencial para su industria, vis a vis lo del 50% de Brasil, que es una sanción, por decirlo de alguna manera, una medida unilateral en contra de Brasil por el tema de los tribunales, como ustedes señalaban, y Bolsonaro, y también por el tema de la regulación de datos y digitales que tiene Brasil. Ahora, Gilberto, este castigo que le da de alguna manera Trump a a Brasil, por Bolsonaro, por su amigo y esta casa de brujas que ha señalado en contra del expresidente, es de un 50% de arancel para todas las importaciones, ¿no? Todo producto sí, claro, para todos de Brasil los productos, que llegue a cada uno de Estados los Unidos. productos que ingresen desde Brasil a Estados Unidos van a ser grabados con ese 50%. Por lo tanto, se trata de una medida de muy alto impacto. Y a mí me parece que esto, sin embargo, va a ser respondido por Brasil, que ha dicho a través de Lula que no acepta tutela de ningún tipo por parte de Estados Unidos, ni volver a ser el patio trasero. Sí. Y que por lo tanto en ese contexto es que están preparados, ellos ya han tenido una reunión y están llamando a un nuevo consejo asesor, incluso con empresarios, para que se tome, si no prosperan las negociaciones, que es lo primero que van a intentar hacer, de no prosperar, responder con un porcentaje igual a lo que son las importaciones de Estados Unidos a Brasil. Ahora, exacto. Brasil es el gigante latinoamericano, pero al lado de Estados Unidos es menor.
potente es Brasil como para resistir una presión y desafiar a Estados Unidos? Bueno, hay que decir que si Estados Unidos se ha atrevido, tal como ustedes lo han señalado, a tomar medidas del calado que tomó con sus socios inmediatos, son Canadá y México, para la economía de Estados Unidos, México es muy importante y a pesar de eso ha agravado a una serie de productos indirectamente también de México con aranceles y ha tenido una relación con México no fácil, pues la verdad es que Estados Unidos puede atreverse a hacer lo que hizo con Brasil. Brasil, que ciertamente es un gigante sudamericano, ha cultivado unas relaciones preferenciales también, o muy importantes, con estados extrarregionales, y por lo tanto uno podría sospechar que, al igual que otros países, gran parte del comercio que se hacía con Estados Unidos se va a reorientar hacia otros mercados que finalmente van a ser inyectados de gran dinamismo. Y estoy pensando en lo que ha hecho Brasil respecto a los BRICS, donde sí es miembro, y probablemente va a tener una reorientación de ese comercio, de seguir esta dinámica hacia China y otros mercados asiáticos. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales por la Universidad de Chile. Gilberto, algo que también estamos, y lo señalaba Alejandro, lo ha dicho, ¿no?, constantemente, cómo hace bailar al mundo, al ritmo, con todo lo impredecible que es Trump. Más allá de su estrategia, que seguramente va a negociar, se dice incluso que este 50% que quiere poner a Chile, o que ya anunció, aunque no ha llegado la orden ejecutiva propiamente tal a nuestro país de manera formal, eso lo tira hacia arriba, se pasa a muchos pueblos para poder negociar. Más allá de esa estrategia, ¿quién le pone coto? ¿Qué pasa con los acuerdos internacionales? ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Qué pasa con la presión que está generando los mercados? ¿Quién le pone coto a Trump? Bueno, desde luego estamos hablando de una diplomacia de chantaje, para decirlo en una palabra. Y ciertamente lo que se está resintiendo con todo esto, con esta sello proteccionista, por decirlo de alguna manera, de la administración Trump, es que el sistema económico internacional que Estados Unidos forjó en la post-segunda guerra y que de alguna manera terminó de aceitar y de precisar en lo que fue la posguerra fría, ese sistema está hoy día sometido a una tensión muy importante y es probable que cambie en una forma crucial. Es decir, la Organización Mundial de Comercio, que en otro momento habría entrado a tallar en esta cuestión, si bien se dice que van a haber reclamos, para Estados Unidos empieza a perder interés. Así que claramente ese sistema económico internacional que, insisto, el mismo Estados Unidos había ayudado a forjar, hoy día está sometido a una grave tensión y probablemente mute de una forma que va a ser algo totalmente distinto. Sí, esa creo que es la cuestión de fondo. Ahora, ¿quién le planta cara, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos? Bueno, yo creo que el país que ha sido más severo en algún momento y que finalmente entró en negociaciones fue China, el que se le plantó la cara de manera más rotunda. Pero también vamos a ver qué pasa con otras negociaciones, porque no olvidar que solamente Estados Unidos ha terminado negociaciones con Gran Bretaña y Vietnam. En general hay muchos otros países que están todavía en la lista con esa fecha del 1 de agosto donde entrarían en vigor esos llamados aranceles recíprocos, entre comillas. Y está la negociación con la Unión Europea, que tiene algo así como 20 días todavía para desplegarse, y que está claro que está muy, muy difícil. Ahora, en este escenario, Gilberto, uno ve que Trump igual avanza, porque cualquier negociación que replantee, aunque rebaje después lo que ha dicho inicialmente, que parece de una estrategia de tirar al anuncio 5 pueblos más adelante para después retroceder 3 o 2, igual le está dando resultados en lo que se refiere a recuperar ventaja desde el punto de vista arancelario. No está claro si eso va a tener impacto dentro de Estados Unidos, porque además encarece los productos que ingresan a un proceso que él pretende de reindustrialización, que uno entiende que lo está intentando Estados Unidos. La verdad que era geopolíticamente bien extraño lo que estaba pasando con los gobiernos anteriores, demócratas y republicanos, entre paréntesis. En este escenario, ¿se está saliendo con la suya o está pagando un costo?
Yo creo que en algunas áreas va a pagar claramente un costo. Imagínense que la propia industria de cobre de Estados Unidos, que está radicada principalmente en Arizona, algo en Utah y algún otro estado, probablemente no tiene toda la competitividad que tienen otros productores de cobre, y colocarse al día le va a ser difícil. Entonces, ya solamente en ese ítem que es cobre, se paga un costo. Luego está el costo que por los diferentes productos pagan los consumidores de Estados Unidos, que van a tener el mismo producto más caro. Es decir, esto podría también ser un preludio de un proceso inflacionario que vamos a ver la magnitud que tiene. Entonces, costos se van a pagar. Ahora, luego, recordar que Estados Unidos, yo en eso creo que entiendo la lógica de demócratas y republicanos, muchas veces al ver ampliarse el libre comercio, significó para Estados Unidos un gran beneficio. Lo que pasa es que en los últimos años, la última década y media, el mismo mercado internacional perdió fuelle y ciertamente resintió a Estados Unidos. Ahora, esta diplomacia del chantaje, como decía al principio, le ha rendido frutos, pero también va perdiendo en algún momento la credibilidad. Porque claro, hay una serie de países que ya entienden que esto es parte de un proceso de negociación y van teniendo distintas reacciones. La de Lula a mí me parece bien interesante. Primero, no aceptar ser tutelado. Segundo, llamar a un consenso de la sociedad, a un organismo donde participen incluso los empresarios para la respuesta, diciendo que primero va a negociar, que me parece crucial, va a negociar, pero si no es posible en esa negociación, bueno, tendrá que ser grabados los productos de Estados Unidos con la misma cantidad que son grabados los productos brasileños en el país del norte. Ahora, Lula está en una posición compleja dentro de Brasil. La oposición es muy fuerte, la ultraderecha, Bolsonaro, es muy potente. No vaya él o vaya el hijo, simbólicamente van a levantar una figura. ¿Esto lo favorece o lo complica a Lula? Porque también le da la oportunidad política de tomar un liderazgo convocante de la unidad nacional, pero aquí son finalmente intereses en el mundo empresarial, que es muy de derecha en Brasil. Bueno, hay un diario del Estado de San Pablo que ha sido tradicionalmente el medio de comunicación del conservadurismo, que en esta ocasión ha dicho que el gobierno de Brasil y Brasil no debe claudicar ante estas amenazas. Entonces yo creo que si bien el presidente Trump está haciendo cálculos políticos con la eventual llegada del poder de otro representante de la derecha radical en Brasil y su capacidad de influencia, esto para ese mismo sector político que estoy mencionando es un poco el abrazo del oso, como se ha dicho, porque Brasil tiene una vocación nacionalista, industrial, etcétera, en muchos sentidos, que trasunta la izquierda y la derecha, y que también alcanza, por supuesto, a ese empresariado tan importante que es el de San Pablo. Así que yo creo que esto puede ser también un boomerang, y sin embargo hay que decir que este boomerang que puede terminar ayudando a Bolsonaro, es cierto lo que usted dice, hay que constatar que está en un momento delicado, ha tenido una semi-rebelión parlamentaria el presidente Lula, y ciertamente ya no tiene los niveles de popularidad que tenía antes. Así que hay que ver a la expectativa qué va a ocurrir con esto, a río revuelto, como se dice, ganancia de pescadores. Gilberto, por último, lo que ha anunciado también Donald Trump respecto a Rusia. Dijo que está decepcionado de Putin. Y esto tiene que ver con los continuos ataques contra el territorio estadounidense. Dice, según datos de Naciones Unidas, junio ha sido el más mortífero en Ucrania en los más de 3 años de conflicto. Y se ha mostrado además optimista ante el endurecimiento de sanciones contra Rusia que espera aprobar el Senado estadounidense, y dijo que iba a esperar Oh, se me cortó. Rusia, ahí interfiriendo. Interferencia de Rusia. ¿Está Gilberto? Estoy escuchando. Ahí se me metió RT. Bueno, y solo para aclarar, dijo que el lunes podría hacer una declaración porque está muy decepcionado de Putin. Eso dijo Donald Trump. ¿Qué se puede esperar al respecto? Bueno, es que yo tengo la impresión que él tiene que decir algo como lo que está mencionando, porque nos dijo todo que en 48 horas terminaba el conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, si él de alguna manera no desplaza la responsabilidad hacia otro actor, pues está incumpliendo una promesa de campaña que todos y todas sabíamos
que era imposible de cumplir. Cuando estamos hablando de un conflicto armado de 3 años, la verdad es que las posibilidades que en 48 horas, en 2 días se acabe, son inexistentes. Por lo tanto, esto demuestra que eso fue una promesa simplemente, y que al mismo tiempo Rusia tiene un objetivo que va a perseguir como dé lugar, y que las conversaciones que pueda tener con Estados Unidos no van a afectar ese objetivo, que es de alguna manera ampliar el territorio con una gran parte de Ucrania a la Federación Rusa. Gilberto Aranda, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros acá en Línea 1, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, profesor. Lindo fin de. Chao. Son las 7:55. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Daniela, usted sabe que una máxima del periodismo es la duda, Por supuesto. la pregunta. Cuando pasa algo, más que elaborar hipótesis y teorías que hay que demostrar, hay que plantearse las preguntas cuando algo no encaja. Y a mí me viene dando vuelta por qué la Fuerza Aérea de Chile, el alto mando, se ha empecinado en demorar la entrega de la información que tiene sobre el caso que se detectó de tráfico de droga, de estas pastillas. Bueno, ¿por qué demorar? Porque lo lógico es apurarse. Cuando las Fuerzas Armadas saben mejor que nadie que cuando le vas a dar un ataque al enemigo, la sorpresa es clave, la rapidez es clave. Entonces, ¿por qué aquí es demorar, es entrar en una contienda de competencias? ¿Y demorar para qué? En circunstancias que aquí están involucrados mafias civiles. Por lo tanto, en ningún caso esto va a quedar en la justicia militar. Hay narcotraficantes, hay incluso probablemente narcotraficantes extranjeros. Entonces, ¿a qué apuesta? ¿Qué busca el alto mando de la Fuerza Aérea? Que tenga una explicación razonable para entender de una demora que lo único que está haciendo es destruir el caso. Sí, pregunta sumamente válida en este contexto donde se sigue poniendo en juicio la competencia de la justicia militar o la competencia de la justicia civil en este y otros casos, como hemos visto con anterioridad. Y lo vimos, ¿te acuerdas?, en esta marcha, ¿no?, que hubo en Putre, donde falleció Franco Vargas, sin ir más lejos. Bueno, la general, las Fuerzas Armadas siguen demostrando que aquí hay una transición a la democracia incompleta. Las Fuerzas Armadas insisten en mantenerse al margen del poder civil. Hacen como que obedecen y los civiles hacen como que creen que les obedecen. Esa es una máxima de un ex ministro de Defensa que me la contó una vez y que después la vi que algunos la usaron en términos públicos. Pero no se ha logrado cerrar el capítulo de una obediencia. Es obvio que la Fuerza Aérea tiene que entregar estos antecedentes lo más rápido posible, pero hay como primero una resistencia al poder civil. Rezago de la dictadura. Yo creo que hay un rezago cultural de la dictadura. Y segundo, hay sectores políticos que avalan esa suerte de enclaustramiento de las Fuerzas Armadas, porque en el ejército pasó lo mismo que lo que tú mencionabas en Putre, con los conscriptos. Exacto. Lo primero fue ocultar información, manipular información. Fue terrible. O sea, no es solo que demoran, es que alteran la información. Entonces, por lo tanto, la investigación. ¿qué es lo que está alterando la Fuerza Aérea, la Fiscalía y el alto mando en este caso? La pregunta, perdone, yo no estoy haciendo ninguna suposición. No, sí, pregunta. Estoy preguntando, ¿qué gana la Fuerza Aérea? Porque a esta altura, toda la red que estaba apoyando ya salió del país, ya escondieron lo que había que esconder, ya destruyeron las evidencias que había que destruir. Y el solo hecho que hubiese salido en la prensa significa que ya se había filtrado la información y lo tenían los narcos. Entonces, la posibilidad de darles un golpe decisivo ya hace días atrás se fumó, pero ¿por qué seguir persistiendo en demorar y darle tiempo? Porque ellos saben perfectamente que esa es la consecuencia a los narcotraficantes para lavarse las manos y retirarse del No, caso. y ellos están felices con todo este embrollo que hay y disputa en el ámbito político y no solo de la jurisdicción, digamos, de investigativa y luego la justicia, ¿no? Si están felices. Bueno, flaco favor. Frente sí. a eso, yo creo que aquí el presidente de la República tiene que dar golpe de timón. Yo estoy advirtiendo en estas materias, en los altos mandos, una resistencia
a asumir la gravedad de lo que está pasando y me empiezo a preguntar cuál es el grado de penetración que hay y que quieren mantener oculto. Ya más allá del hecho que ha sido penetrado, que es lo más grave. Yo te hago una pregunta. Pero proteger la imagen, de que no se sepa, de manejar las cifras. Sí. Carabineros lo ha hecho, Sí. adulterar pruebas. El ejército lo intentó hacer y después el propio comandante jefe dio excusa. Se puso colorado por lo menos. En el caso de Putre. En el caso Putre. Sí, fue Ahora, terrible. en estos casos dicen que fueron los propios ejércitos el que entregó la información. ¿Cuánto tiempo venían haciendo Sí. esto? No se le da una Pero explicación la al FACH país. no, po. La FACH fue un chiripazo, como se dice. Fue un mecánico Sí. que notó que una dama, una funcionaria de la institución, estaba tratando de meter un maletín aparte, cuando todo eso es muy controlado. Sí. Si no es por eso, todos los mecanismos institucionales fracasan. O sea, estamos asistiendo a una tragedia silenciosa donde el narco está penetrando las Fuerzas Armadas y está apuntando con mucha claridad a las personas que están en posiciones claves que los pueden complicar de sus negocios a través de ellas y de destruirles el negocio. Ale, Entonces, están penetrando no tan masivamente como selectivamente. Sí. Y para ellos el tiempo es clave para desarmar la trama que Por pueda lo mismo, llegar por yo el te hilo hago una- conductor a los cabecillas de todo esto. te hago una pregunta en calidad de ex senador de la República de Chile, ¿no? Como periodista donde el que ha sido de tu larga trayectoria y con la que continúas. ¿Crees que es apropiado y necesario, urgente convocar al COSENA a propósito de estas preguntas que te haces como periodista? Yo creo que aquí lo urgente, porque las Fuerzas Armadas entre ellas no colaboran, no intercambian información, es perder el tiempo. El presidente tiene que dar un golpe de autoridad. Si se le sigue desobedeciendo desde baja a un par de comandantes en jefe y reestructure los mandos para restablecer la autoridad Va a quedar la presidencial. patá, si Y pasa eso. pero es que perdonen la No, sí, gravedad sí. de lo que está pasando. Sí. Si lo que está pasando es gravísimo, están penetradas las Fuerzas Armadas y de orden. Ya, y Bueno. por lo mismo recordamos la pregunta del día respecto a estas inquietudes, cuestiones, interrogantes que hace Alejandro Guillé. Diputados piden al presidente Boric convocar al Consejo de Seguridad Nacional, conocido como COSENA. Esto por los casos de narcotráfico en las Fuerzas Armadas. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Lo puedes responder en @RadioUsach, @Santiago TV, en nuestras cuentas. Son nuestras cuentas de Instagram. Y ya son las 8:03. Vamos a una pausa. Ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 2 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito. De aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio. De Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio Usach. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio Usach. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia.
En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El incendio que afectó a un edificio a las cercanías de Plaza de Armas aún está en proceso de extinción. Según indicó Bomberos, el siniestro, que comenzó alrededor de las 13:30 horas de ayer, se desarrolla en un espacio donde la ventilación es deficiente, lo que puede provocar acumulación de gases inflamables y un ambiente peligroso. Debido al paso de un río atmosférico, se registrarán intensas lluvias en Chile durante este viernes 11 de julio. Meteorología reporta que durante esta jornada la lluvia podría llegar a dejar 120 milímetros de agua en pocas horas. Según el portal meteorológico, el paso de este río atmosférico dejará intensas lluvias y fuertes vientos en la región de Aysén, principalmente en el sector insular. La Fiscalía Militar resolvió entregar todos los antecedentes del frustrado traslado de ketamina a Santiago, en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, a la Fiscalía Civil, cerrando así la disputa por la competencia investigativa que sostenían ambas instituciones. Fue la propia ministra de Defensa, Adriana Del Piano, la que se adelantó a informar sobre el traspaso de la causa que se concretaría este viernes. El exdirector de la Corporación de Recoleta fue denunciado por el traspaso de más de 17 millones de pesos a sus cuentas personales. Los hallazgos se conocieron en el primer informe final de examen de cuentas autónomo de la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes se enviaron al Ministerio Público. Al menos 10 personas murieron en un bombardeo del ejército de Israel alrededor de la medianoche entre el jueves y el viernes contra una escuela en el norte de Gaza que albergaba refugiados. Y medios palestinos afirman que entre los cadáveres se encontraba al menos un menor de edad. El presidente Donald Trump amenazó ahora a Canadá con imponer un arancel del 35% a partir del 1 de agosto. Sin embargo, señaló que podría considerar un ajuste si el país le ayuda a detener el flujo de fentanilo que entra a Estados Unidos. Según la nota enviada por Trump, el tráfico del fentanilo no es el único desafío que Washington enfrenta con su vecino país. Las políticas arancelarias y no arancelarias de Canadá, en su opinión, provocan déficits comerciales insostenibles a los Estados Unidos y además dañan su seguridad nacional. 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La candidata Janet Jara se reunió con los presidentes y secretarios generales de los partidos del oficialismo con el objetivo de coordinar el trabajo con las distintas colectividades de cara a la conformación de su comando de campaña. Y este encuentro se da en medio de su alza en las encuestas y del posible apoyo que podría entregarle la democracia cristiana en los próximos días. Y en esa línea, el diputado Eric Aedo y la senadora Yasna Proboste ya han comprometido su respaldo a la ex ministra del Trabajo. De este y otros temas relacionados con la candidatura de Janet Jara, vamos a conversar con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela. Aprovecho también a saludar a Alejandro y saludarlos por el Día del Periodista. Sí. Era un día que además es muy importante. No sabía. Porque me entero por la prensa. 54 años hoy día también de la nacionalización del cobre, el Día de la Dignidad Nacional. Buenísimo. Hablando de dignidad, sí. Lindas efemérides. A disposición de esta entrevista. Ya. Bueno, vamos. Don Lautaro, disparemos fuego de inmediato. Pasó la campaña, fue un éxito, fue sorprendente el desempeño de Janet Jara, pero la prensa instaló claramente que habría diferencias profundas entre Janet Jara y usted. ¿Se abuenaron o siempre hubo cariño? La verdad, digamos que hay en eso una proporción muy importante de cierta especulación o de referencia de cómo se convive en otros espacios políticos. En el nuestro, desde el mismo inicio, el acuerdo donde proponer a Janet Jara como nuestra candidata presidencial fue
de todo el comité central que me toca a mí encabezar, y por tanto todas las gestiones tuvieron siempre la máxima contribución de mi parte por un sentido de colectivo, por una responsabilidad con el acuerdo y por tener claridad, digamos, de cuál iba a ser nuestra contribución. Pasan cosas, digamos, en la política todos los días que pueden ameritar diferencia o matices o enfoques distintos, pero eso forma parte de lo más importante, que es el todo. Estamos y estuvimos todos detrás de Janet Jara, de Arica a Punta Arenas. No hubo un solo militante que se omitiera, que dijera, mira, voy a disminuir mi carga. Al revés, todo el mundo se entusiasmó, salió a la calle, y el resultado es el que todos conocemos, que tiene muchos factores que lo explican. Muchos de ellos son las cualidades de Janet en su personalidad, las capacidades, más allá de la personalidad, y la experiencia en tareas públicas, tareas de Estado, pero también el despliegue que el partido hizo de Arica a Punta Arenas. Así es que está todo en la perspectiva de seguir potenciándose. Tenemos claridad de autoexigirnos todavía mucho más, porque este es un hecho histórico. Nunca en la historia, 113 años, el Partido Comunista había tenido la candidatura en una militancia propia de representando a una coalición mucho más amplia. Y eso lo tenemos muy integrado. Lautaro, ya vamos a hablar de cómo se logra esta lista, si no única, al menos mayoritaria, y quiénes va a integrar lo que va a ser su programa, sobre todo, ¿no? Pero ahora quiero ir al tema del Partido Comunista. Despejado, y usted lo dijo que fue un error, despejado el mansplaining que le hizo Marco Barraza y Daniel Jadue a la candidata de adelantarse a algo que no había decidido. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a integrar o no la militancia comunista de Janet Jara, que a todas luces, por supuesto, a gente le genera ruido y no la van a negar, ni mucho menos, están orgullosos y bien que así sea, pero para lograr esa unidad, sobre todo con la democracia cristiana? Bueno, nos reunimos el sábado recién pasado, abordamos ese punto que tiene que ver cómo nosotros entregamos una señal que significa que el liderazgo que ahora alcanza a Janet Jara no le pertenece restrictiva y exclusivamente al Partido Comunista, sino es un liderazgo que se socializa, que se incorpora a una coalición que a lo menos ahora tiene 8 partidos, esperamos que tenga más, incluyendo a la Democracia Cristiana y sectores como populares y partidos que no son de gobierno. Y entonces encontramos una formulación que es coherente con nosotros. Janet tiene toda la autonomía política acordada por nosotros, comprendida por nosotros y será respaldada por nosotros para ejercer esa misión, que es una misión que nos supera a nosotros como Partido Comunista. Y en ese marco va a poder moverse sobre la base de los criterios que construya, que concluya conversando con otras y otros, y todos los partidos podrán tener la posibilidad de acceder con sus miradas, con sus opiniones, con sus preguntas al ejercicio de esta tarea por parte de Janet Jara. Creo que eso resuelve muy bien el poner en el centro la coalición por sobre los legítimos espacios, expectativas del partido de origen o de cualquier otro partido. En este escenario, presidente, don Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, uno de los temas es abrirse, y la apertura a otras fuerzas políticas, probablemente la oportunidad de abrir la lista parlamentaria, pero también el aspecto programático. Partamos por el aspecto programático. Hay un capítulo ahí que no quedó totalmente despejado con Nicolás Izaguirre. Detalles como eso pasan todo el tiempo en una campaña, pero él dice algo que sí hay que tomarle cuenta, que él dice que él va a votar porque tiene un compromiso ético, etcétera, porque es parte de un partido que fue a las primarias, pero que todavía tengo diferencias. No dijo que tengo diferencias importantes, tengo todavía diferencias. Y que, digamos, no quiere ser reclutado, además apeló a la edad y un montón de cosas, razonable decisión por lo demás. Pero la parte programática, algunos dicen que este es un programa
que es previo a todo el cuadro que está ocurriendo hoy, con un Donald Trump arbitrario que está imponiendo la fuerza, el chantaje que no tiene límite, que está destruyendo el orden internacional. Por lo tanto, es un escenario que muy distinto al del Frente Amplio cuando asumió Boric y muchísimo más cuando asumió Piñera o los anteriores gobiernos de la Concertación o Unidad por Chile. ¿Cómo, o Nueva Mayoría, perdón, cómo se enfrenta en la construcción de un programa que dé cuenta de este escenario para hacerle al país una propuesta en medio de tanta incertidumbre? A ver, lo primero, manifestando en actos, en hechos, que hay comprensión de distinguir lo que es una elección primaria, que es entre partidos del mismo sector, donde los matices o las diferencias tienen otra significación, a lo que es ya una elección de primera vuelta, donde el resultado de primera vuelta va a marcar ya el camino a la perspectiva de conquistar un gobierno. Sobre esa base, lo anunció en la reunión de ayer Janet Jara como la presidenta, la candidata presidencial del sector, se van a reconstituir todos los equipos de trabajo, partiendo por el equipo de programa, porque se van a integrar otras figuras y también otras miradas. Bueno, ya vendrá el tiempo en que ese equipo de trabajo funcione y le haga una propuesta de sistematización y síntesis a la candidata para ver cuáles son de cada sector las cosas que quedaron presentes y marcando la importancia de ese programa. Habrán cosas que seguramente van a coincidir todos los sectores vinculados al tema, sobre todo del desarrollo económico del país y el derecho de los trabajadores, pero bueno, esos son temas que va a salir de esa reunión, así como lo mismo pasará en el tema del área de las comunicaciones o en el tema del área más estrictamente electoral, etcétera. Se va a constituir a lo menos con una representación por cada fuerza política que está presente, que a lo menos serán 8 y si no 10. De entre ellos van a surgir vocerías que se van a relacionar con el trabajo regular de la candidata y que serán de distintas identidades políticas. Se quiere construir de verdad, una suerte de organigrama que represente una coalición que dé cuenta de toda la amplitud y diversidad que tenga necesario, por lo demás, el trabajo de campaña presidencial. Lautaro Carmona, y respecto a la última reunión que sostuvo en este caso Janet Jara con las y los presidentes de partido, ¿qué se sacó en limpio? Cuéntenos algo, porque usted ya ha señalado, no está en juego un gobierno marxista, ella también dijo que luego de las primarias iba a haber un reseteo, tanto en el programa como en el comando. ¿Cuánto se ha avanzado? Denos una papita. A ver, primero, no pretendo ser yo el que entregue primicias mediante, porque si no vamos a hacer el mansplaining de Barraza y de Jadwe, vamos a caer en lo mismo. Claro, no voy a hacer eso yo, pero sí puedo decir que es muy importante que a iniciativa de Janet Jara, un órgano una coordinación, un colectivo que va a tomar mucha importancia es el Consejo, la coordinación de las presidentas y presidentes de los partidos políticos. O sea, eso será un órgano que va a trabajar regularmente con Janet como candidata, haciendo propuestas, sugerencias, y por tanto los partidos para estar plenamente representados. La articulación de este movimiento, de este comando, de esto que tiene que ver con el Pacto Unidad por Chile, también tendrá expresiones sociales, o sea, será político y social, pero aquí se está marcando una referencia importante respecto a el diálogo con las fuerzas políticas que se tienen en la campaña. Eso para mí es muy significativo. Muy cortito, antes de darle el paso a Alejandro Guillén, Lautaro, ¿qué está pasando acá con la figura también de Daniel Jadwe? ¿Va a participar? ¿Va a tener algún rol? Hubo ahí un poquito de ruido mediático para lo que fue la campaña y ahora está complicado no solo con la justicia, sino también con la economía, ¿no? Porque ya se ha mostrado que está con dificultades para pagar a sus abogados. ¿Va a estar cerca de la candidatura de Janet Jara, públicamente hablando?
va a estar tan cerca como estén todas las candidaturas a parlamentarias y parlamentarios que tenga el sector. Nosotros estamos postulando que Daniel sea uno de nuestros candidatos a parlamentario en una lista que se está construyendo, porque está definiéndose cuál va a ser la presencia de este y de otro partido. No es una magia tan fácil porque son muchos partidos, pero creo que la sapiencia y con un poquito de sabiduría tendrá que tener una respuesta, porque lo que estamos convencidos que la lista única en la perspectiva de ganar una mayoría parlamentaria es la clave, la que da mejor electividad. Bueno, en ese contexto tendrá, digamos, en tanto candidato del sector, un papel de representación, igual que todos, de lo que sea no solo la postulación del mismo, sino la ayuda a la coalición, al sector. Una consulta entre paréntesis en medio de estas conversaciones. ¿La democracia cristiana ha dado señales de si se integra oficial y formalmente a la campaña? ¿Va en lista? ¿Es una cosa condición para la otra? ¿Cómo se está abordando el tema DC? Bueno, lo primero, debo decirlo de nuevo, todos los partidos, nuestro partido, que son partidos de gobierno, hemos reiterado insistentemente en la disposición a que, sin ser un partido por ahora de gobierno, de este gobierno, la democracia cristiana se integre porque es, bueno, una cercanía, pero también una necesidad. Las tareas políticas de conquistar un gobierno, nadie sobra, todos son necesarios, todos los aportes de distintos lugares. Y hay espacio para convenir cuáles son los matices, qué cosas no les gusta y podría en un aspecto inhibirse, pero el tema de fondo, avanzar en una propuesta para un nuevo gobierno y una nueva mayoría parlamentaria e impedir que sea la derecha la que gane ese futuro gobierno es una motivación común. Ellos tienen un debate, yo he sido muy respetuoso, porque creo que además la influencia no ayuda en nada. Sí valoro manifestaciones que algunos de sus liderazgos significativos han ido haciendo saber, pero no confundo que hace falta conocer la determinación institucional de la AFP. Sí. Lautaro Carmona, que eso va a ser el 26 de julio, recordándonos ahí la fecha. ¿Qué pasó con la disputa entre, declarativa al menos, Lautaro, con Johannes Kaiser, cuando con Mochati? Yo vi esa entrevista y fue bien impactante, que dijera que, dado un contexto parecido, podría apoyar un nuevo golpe de Estado, con todas las consecuencias políticas y humanas y morales que tuvimos, lamentablemente. Y usted le respondió, y él respondió a la vez. ¿En qué va eso? Bueno, en el caso nuestro nos tomamos muy en serio porque no se trata solo del efecto que tengan los partidos o en el Partido Comunista, sino lo que está él advirtiendo es un terremoto, una hecatombe a nivel de la sociedad y de la convivencia en la sociedad chilena. Eso es gravísimo. De por medio hay una cuota muy alta de negacionismo. Él nos hace cargo de lo que significó la dictadura y sus manifestaciones más fascistas, el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ya trabajando un colectivo de juristas que están distinguiendo cuáles son las iniciativas que en ese plano debemos llevar adelante, más cuando él, en una forma insistente, ha dicho, bueno, nos vemos en tribunales. Sí. Hay que prepararse para ese debate. Nosotros vamos a hacerlo no en beneficio restrictivo del Partido Comunista, que ya es una obligación, sino de la convivencia política del país. Bien, vamos a estar atentos. Muchísimas gracias por esta conversación, don Lautaro. Muy gentil. Presidente del Partido Muchas Comunista. Gracias, muy buenos días a ustedes dos y felicidades de nuevo en este día que muchas gracias. Se informan por los medios. Se me había pasado por alto. Muchas gracias, Lautaro Carmona, que tenga lindo fin de semana. Lo que pasa es que en Chile igual. Chao. Claro. ¿Ah? Muchas gracias, don Lautaro. Lo que pasa es que en Chile hay dos fechas que son importantes. Una es el Día del Periodista, pero la otra es la celebración del Día de la Prensa, que es el que todos celebramos con la creación de la Aurora de Chile por Fray Camilo Enríquez, considerado el padre del periodismo chileno. Digo, eso va a zafar. No, pero está bueno, me gusta la efeméride, de hecho. Mira, 11 de julio, linda Debería fecha. traducirse en un feriado obligatorio, pero en fin. Un bono, digo. ¿Un bono prefiere usted? Obvio. Ya, pidamos. 8. Estamos en democracia, ¿no? No es cierto, en pedir no hay engaño. 8:24.
Cultura, espectáculos y panoramas. Hagamos un recorrido cultural. Don Gonzalo, ya vamos a contar chistes, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de espectáculo. ¿Cuál es la cartelera del carrete de fin de semana? Para ver si hay algo apropiado para la de uno. Para ti. Vamos a hablar de cultura. No, los chistes los dejamos para otra ocasión. Después, para el café, para la hora del café. Claro, Ya. para la hora del café. Bueno, venía a hacerle varios comentarios. Ayer se estrenó la nueva película de Superman. Y que ha recibido muy buenas críticas, pero yo lo quería linkear con la conversación que tuvieron recién con el presidente del Partido Comunista y con el periodismo. Ustedes Superman. dirán, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué se ¿Por puede qué? dar esta Cuéntame. situación? Lo que sucede es que, bueno, ustedes saben que Superman es un extraterrestre que se Claro. escondía bajo la fachada de Clark Kent, que era periodista. Sí. Exacto. Eso es el lazo con el periodismo que tiene Superman, pero por otro lado, hay un dato muy interesante de que en el año 2003 se publicó un cómic de Superman, un cómic ucrónico. Ustedes se preguntarán qué es la ucronía. Que no es de Ucrania. Que no es de Ucrania. Se parece, pero no. No, la ucronía hace referencia a contar una historia, por ejemplo, un suceso histórico ¿Ya? que hubiera ocurrido de una manera diferente. Como por ejemplo una lo línea que temporal hizo del tiempo. Jorge Baradit con su libro del Ya. Proyecto 5, donde sí. donde no hubo golpe De de, Allende, Estado de Allende. y Allende Sí. pudo seguir en el poder. Pero en este caso se hizo un cómic que se llama El Hijo Rojo, que se trata de que Superman... Por eso Lautaro Carmona. Por eso Lautaro Carmona. Le salió Por un eso hijo Lautaro comunista, Carmona. Superman, el Mira, héroe americano, mira el las Donald paradojas, Trump las de la paradojas. fantasía. Es que acuérdate que está Capitán América también. En este cómic ¿Ya? que se hizo el año 2003, que se llama El Hijo Rojo, Superman, en vez de caer en Smallville, Estados Unidos, cae en Ucrania. Entonces, ¿Viste? Si estaba metido Ucrania ahí. en vez de convertirse en un superhéroe americano, se convierte en un superhéroe de la Unión Soviética. Ya. Y en vez de tener una S en su traje, tiene una hoz y un martillo y ayuda a pelear a Rusia en la Guerra Fría. Es como matar al padre. Ahí está Sigmund Freud. Oye, y en metido Estados también ahí, Unidos ¿no? Donald Trump no Porque el hijo, lo po. desnacionalizó por eso. Ahora, espera, para aclarar, es el hijo, ¿no? Es el hijo de... No, es Superman. Hubiese sido. En una historia distinta. Hubiese sido, No hubiese aterrizó sido en Estados Unidos. un Superman comunista. Lo están retando. Nos dice nuestro editor Ponga que hablemos, atención. hablemos más tranquilos. Ya. Sí, Bueno, toda la razón. quería dejarle ese Oye, datito está de que a mí no me existe. gusta Superman mucho, pero... No, perdona, solo para cerrar el Luisa tema de Lane Superman. no lo hacía mal. No, es que hay una escena icónica, ¿se acuerdan? Cuando él quiere confesarle a ella justamente Que es de que va como Clark Kent al departamento, van a salir a la noche, qué sé yo, y se sacan los anteojos y se convierte en, que son anteojos además muy parecidos a los de Allende, hay que decirlo. O sea, saca los anteojos y habla como Superman. Se los pone y vuelve a hablar con voz de pito y más tímido, más pusilánime, como Clark Kent. Y como que eso hiciera todo. No, es impresionante. Esa escena es una de las mejores. Bien torpe igual, pero está buena. Torpe. ¿Te acuerdas de esa escena, no? Hay memes de eso. Es que ¿de cuántos Superman estamos hablando? Película. No, este Christopher Reeves. Para mí, La Superman es clásica. Christopher Reeves. Christopher Sí, Reeves. él es Superman, Se que cayó vino a el Chile. caballo, sí, no era Superman. Pero en fin. Ya. A Continuemos. propósito del caballo en la plaza de Aquedad, no se cayó el caballo. Este fin de semana, bueno, ayer se inauguró una exposición en el GAM que busca visibilizar el arte queer y lo disidente. Conmemorar y celebrar es la nueva exposición que reúne talento, deseo y resistencia de 18 artistas de la comunidad LGBTIQ+, creo que lo dije bien, y que va a estar hasta el 31 de agosto en la Sala de Artes Visuales del GAM, así que pueden visitarla desde ya. Esta es una exposición que recibió más de 120 postulaciones y que agrupa a artistas de todo el país. En la sala que mencioné recién, el público podrá encontrar pintura, instalación, fotografía, cerámica, objetos escultóricos, animación 3D y bordado con más de 50 obras que invitan a pensar el arte como un territorio para explorar las tensiones entre cuerpo, deseo, resistencia y pertenencia. Y antes de cerrar, este fin de semana también, el 12 de julio, va a haber una feria que se llama la Feria Safari, que es una feria que agrupa a ilustradores y artistas y que se va a realizar
de manera gratuita en la Plaza de la Aviación en Providencia. Yo recomiendo ir a esa feria porque en verdad hay muy buenos ilustradores en Chile y ahí están exponiendo su arte, están vendiendo sus prints, están vendiendo sus libretas y yo invito a apoyar ese tipo de iniciativas. Muy bien. ¿Hay ropa Se tendida? escuchará su No hay llamado. ninguna ropa tendida. Ya, digo yo. Es la convicción de Gonzalo que Eso. esto es un aporte. Exacto, está sí. bien. Son artistas independientes. Sí, muy Eso. bien, me parece muy bien. Me encanta. Ya, eso es nuestro aporte también a través de Gonzalo Espinosa Cultural. Oye, yo quedé con cuello de no haber ido a la nueva sala de la Chile. sí, ahí, de muy las bonita. artes. Sí, es ¡Ay, nueva, está en la parte de atrás, me espectacular! explicaste. Sí, No, en yo ese no sabía, yo edificio. pensé que habían remodelado el viejo teatro, dije, pero ¿cómo tan grande? No sé Sí, si un están teatro más chico. conectados, ¿ah? Como se hizo con el MAC y el Bellas Artes, que antiguamente estaban conectados y los volvieron a conectar. Yo no sé si ese edificio nuevo, esa sala tremenda, pero que es una belleza, está conectada o no con la antigua. Lo desconozco. Pero le voy a preguntar a un amigo que fue, y bueno, ¿y viste cómo ovacionaron a Janet Jara? Sí. Impresionante, que estaba con Eric Aedo, fue su acompañante, esto es Exacto. cultura. Y como Señales ovacionaron políticas, señales políticas. al presidente Boric también, que iba junto a la rectora Rosa de Vez. Presidente dueña de casa. Boric, Sí, hijo de presidente Bello Boric. también. Además, Sí. que le den, ¿cómo decías tú? Que le den el título, po, Que ¿no? le den el título. Que le den el título de abogado. Ya. Muy bien. Dicho eso, muchas gracias, Gonzalo Espinosa, que tengas precioso Muchas fin de gracias a semana. ustedes, que les vaya bien. Por honoris causa, También, ¿por qué no? digo yo. Estamos Ya. regalando. Vamos a preguntarle a la rectora de Vez. 8:31, vamos a una pausa. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
8 ya con 34 minutos, Alejandro Guillé, estamos con una invitada acá de la casa, en todo caso, en nuestro estudio, para hablar de salud mental. Mira, instituciones a escala global, solo para dar un dato, como el Banco Mundial, hacen un llamado a los países latinoamericanos, y me pregunto, ¿por qué particularmente nosotros?, a invertir en salud mental. ¿Será porque no hay inversión? Afirmando que por cada $1 invertido en el tratamiento de la ansiedad y la depresión, específicamente, se recuperan $4 en productividad y salud. Yo preferiría que calidad de vida, ¿no es cierto? Para no la economía. Exacto, primero la causa antes que el efecto, el Banco Mundial. Bueno, y el panorama es complejo. Hay estudiantes que se automedican con psicofármacos para controlar la ansiedad, adultos que enfrentan problemas de soledad y estudios, como lo hemos visto, que vinculan directamente la situación financiera de las personas con su salud mental, y esos son algunos de los ejemplos de cómo impacta este problema en la sociedad. ¿Con quién estamos hoy aquí? Con nuestra colega, psicóloga, ella es académica de la universidad, pero también trabaja en el Centro de Salud, USACH, Isabel Puga. Isabel, bienvenida. Todos somos psicólogos. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. ¿Cómo está, Isabel? Según mi señora, ella tiene psicología, yo no. Pero una consulta primero para que sepa la gente. Acá la universidad, esta es una de las universidades que está llevando liderazgo en tener capacidad de prestación de ayuda en salud, no solo a los estudiantes, sino también a los funcionarios y académicos. Claro, es un programa sin precedentes, pero igual desde el 2006 existe un protocolo y un acuerdo sobre universidades saludables, ¿ya? Que se traspasó principalmente en los estudiantes. La gran mayoría, si no decir todas las universidades, tienen programas de salud mental para estudiantes, pero faltaba este espacio, que eran los funcionarios. Y aquí tenemos este programa sin precedentes, ya lleva 3, 4 años aproximadamente, que es prestaciones salud mental, es un departamento de salud mental, un equipo, somos psicólogos y también hay médicos, pensando en los funcionarios. Y cuando hablo funcionarios son todos aquellos que tienen una relación contractual con la universidad. Entonces funcionarios son administrativos, profesionales, académicos, los de servicio, guardias, así, todos aquellos que tienen alguna relación. Todos, relación contractual en el fondo, ese es el concepto. Me gusta eso. Isabel, y en ese sentido, tomando lo que señala Alejandro Guillé, hagamos un pulso acá, un termómetro, porque sabemos que muchas veces se dice que la USACH es un buen reflejo de lo que es Chile. ¿Cuáles son las principales precauciones, dolores, y podemos hablar de condiciones ya propiamente tal, en salud mental de las personas, de los adultos? Estamos hablando de adultos que tocan tu puerta. Bueno, principalmente tiene que ver con ansiedades, porque todo lo que está relacionado al ámbito laboral, de maltrato, ley Carín y todo, lo ve la Mutual. Pero hay un espacio que no se ve. Entonces tiene que ver con problemas de ansiedad y depresión, y principalmente causados por el contexto, por historias personales, contexto familiar, el contexto del barrio donde están y el contexto laboral. Pero lo más importante, que lo que más hay es mucha ansiedad, crisis de pánico y también trastornos depresivos. Y trastornos depresivos que son adaptativos, a eso me refiero, o también trastornos depresivos profundos. Yo diría que es una medio mezcla. oculto, ¿no? ¿Son que puede funcionar? No, el adaptativo es porque después de una cierta situación ocurre esto. Perfecto. ¿Ya? O sea, ahí uno puede encontrar una causa. Ya, perfecto. Ahora, en este margen, este problema tiene que ver con que Chile ha cambiado y los modos de vida está gatillando estas cosas. ¿O hay algo, los chilenos, que siempre hemos sido medios apagadones? Sobre todo si uno va a Brasil, va a Argentina, allá vienen fiestas. Los peruanos no tanto, los colombianos ni hablar, Centroamérica. Somos un país un poquito fome, es lo que nos dicen afuera. Pero la pregunta ¿es una cosa, ¿no es cierto?, tradicional y cultural, o algo está pasando en la sociedad chilena que esto está disparado? Yo diría de que mientras más se complejiza la sociedad, más aumento hay de estas problemáticas, porque nos estamos convirtiendo en espacios donde la individualidad, las personas están cada vez más solas. Eso se está viendo en especial, como decía, en estas sociedades más complejas. Pero por otro lado también tenemos algo cultural que nos convoca, sin ser socióloga, pero uno puede observar de que, por ejemplo, la queja nos convoca de una forma impresionante, a diferencia de otros países. Estamos en una fila y algo dice qué lindo el día, qué linda todo. Nadie presta ni una atención, pero basta que uno diga que mala atención hay acá y todo el mundo conversa y todo el mundo habla y se queja. O sea, eso es algo que tenemos característico. Redes sociales. Y en las redes sociales, claro. Y eso es algo característico que tenemos nosotros los chilenos acá. Pero también somos un país que tenemos, que somos conocidos porque somos generosos en emergencias y desastres y catástrofes.
¿ya? Entonces también, si uno podría pensar, es una manera que tenemos también de una estrategia de poder relacionarnos y vincularnos unos con otros. Es bastante complejo, ¿ah? Venimos, también tenemos una historia compleja y una historia, no digo del año 73 en adelante, sino hacia atrás también, ¿ya? Y diría un poco cómo se construyó, es una mirada sociológica y una característica de nosotros. Eso sí, país fome, no nos gusta bailar, a diferencia de otros países. Salvo que haya un traguito. Con un traguito Claro. nos ponemos a hacer el ridículo más que bailar, pero bueno. Yo no me Sí. pongo en esa categoría, pero bueno. O sea, de hecho, en un congreso que estuve en Colombia, una presentación que hablé sobre jóvenes, entonces, ¿qué es lo que hacían los jóvenes? Preguntaban, ¿pero y qué hacen en Chile? Bueno, se juntan, conversan, tiran... Me miraban así y no bailan, como algo raro. Pero bueno. No, yo no voy a carrete si no se baila. Isabel, hablemos del tema de la soledad. Tú lo planteabas y ya lo hemos visto en distintos estudios, encuestas, entre ellos el termómetro de salud mental de la ATS con la Universidad Católica, que 4 adultos entre 30 y 39 años se siente solo. Y expliquemos, porque podría ser de perogrullo, pero no lo es. ¿Por qué la soledad puede afectar tanto negativamente a la salud mental? Hay una relación clarita porque somos, como humanos, somos seres sociales, somos seres gregarios. Necesitamos estar unos con otros y a través de la colaboración nosotros podemos crecer y podemos lograr muchos avances, lo que tenemos. Pero eso significa que genera un sentido de pertenencia, ¿ya? Además tenemos una hormona que se libera con la relación con el otro, la oxitocina, que le hablan que es la hormona del amor, pero es la hormona de los vínculos. Y el estar con otros nos alimenta, no son referentes respecto a nosotros mismos y además nos hace sentir que somos parte de algo. Entonces la soledad, el aislamiento es tremendamente dañino porque es una persona que no puede estar en contacto con otros. Y eso fue el gran problema que hubo en la pandemia. Se produjo esta gran soledad, y se recomendaba a las personas de que por lo menos hablaran a través de las redes sociales, los chats o algo así. Y como humanos no podemos estar solos, nos necesitamos, ¿ya? Y mira, y provenimos incluso nuestros parientes más cercanos, que son los simios superiores, ellos, si uno los ve en los videos, las películas que hacen, los documentales sobre chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, siempre se están tocando, ¿ya? Y hay estudios que muestran que los bonobos, cuando ya son ya viejos y ya no están con fuerza, se retiran del grupo social y fallecen. Y no fallecen por enfermedades, fallecen porque requieren estar con otros, ¿ya? Y por depresión dejan de comer, dejan de cuidarse así y después fallecen. Entonces hay una relación directa entre los seres humanos, lo que nos hace netamente humanos y estar con otros. Perdona, Ale, porque está relacionado. ¿Y cómo esa necesidad humana, biológica, mamífera, como queramos llamarle, choca con un proyecto cultural, con una ideología, con el neoliberalismo que nos separa, que margina, que segrega, que habla de individualidades, de individuo, de ráscate con tus propias uñas? ¿Cómo también genera un abismo ahí? Claro, y no solamente genera una brecha y un abismo, sino que también este modelo habla de una felicidad que se produciría si uno sigue el modelo, ¿ya? Y es bastante controversial, porque yo estoy muy feliz si yo sigo en el modelo de mercado, el modelo capitalista, el consumo, claro, consumo, logro las cosas, tengo proyectos, pero mis proyectos están muy asociados, más que a un quehacer, a un lograr, a tener, ¿ya? Pero ahí está el choque. O sea, no es el camino, no nos interesa el camino, sino el fin. Y la verdad es que tú estás todos los días construyendo tu vida. Entonces, si solo estás esperando jubilarse, vas a ser feliz. Y, más encima vamos acá, mal, vamos mal. Acá. Sí, Ale. Porque parece que es peor. O sea, es el camino, recorrerlo, es lo interesante, lo desafiante. Machado lo decía. Claro. O sea, si uno ve también toda la historia para atrás, humana, la historia universal, tiene que ver con grupos, el tema gregario, siempre estando con otros, ¿ya? Y no solamente es protección y colaboración, porque, bueno, lo importante, parte del concepto de protección y colaboración, sino este contacto que nos hace netamente humano nos permite que los otros sean nuestros referentes, ¿ya? Proyectarnos en los otros, resonarnos en los otros y nos permite entonces, desde la construcción de identidad,
construcción de identidad personal, de identidad grupal, sentido de pertenencia y también proyectarnos hacia adelante. Yo soy parte de algo, me da mucha seguridad personal ser parte de algo, me permite además emprender desafíos más difíciles, más complejos, y eso está asociado al sentido de autoeficacia y la autoestima finalmente. ¿Ya? Entonces mejora el concepto de mí, me relaciono con otros, y al relacionarme con otros, como hay también hormonas asociadas a eso, ¿ya? O sea, a la satisfacción de estar con otros, a los vínculos, también, para que dejarlo de lado, el reírme con los otros, que también libera también endorfina, eso es lo que nos hace desde lo netamente humano y es los factores protectores más importantes. De hecho, siempre se habla de la red de apoyo cuando uno tiene problemas. Yo digo redes sociales no virtuales, Claro. que son los otros, los demás. ¿Y quiénes son los demás? Partiendo por los núcleos más pequeños, que es la familia nuclear, la familia extensa, amigos, barrios, comunidades, no sé, ciudad, país. Pero el trabajo donde uno pasa más horas con otros, po, mucho más que con la familia. Claro. Sí. No la calidad, Con digamos. la familia depende, porque ya van viviendo independientes, entonces uno se junta para verse de cuánto en vez, pero la pega es todos los días. Ahora, en esta sensación uno podría esperar que las personas mayores, adultos mayores o ya cuarta edad, estén más solas porque el número de contactos es menor. Eso Claro. explica un deterioro mental muy rápido y cuando esa persona queda sola. Sí, es parte de los factores que influyen, porque el deterioro mental también tiene que ver con la edad. Y el hecho de no hablar, no conversar, no interactuar, también va aumentando el deterioro. ¿Y por qué tanto joven? Me llama la atención porque todos indican que este fenómeno, que por último podría uno suponer cuando ya persona es mayor, porque se pierden muchos vínculos. Pero, ¿por qué los jóvenes, 30 años, 40 Bueno, años, eso tiene con una- angustia, con sí. soledad? Sí, tiene una explicación en las nuevas generaciones, porque estos son los jóvenes, son los hijos de la tecnología, información y comunicación y de la inmediatez. ¿Ya? Desde los 40 para arriba, 38, 40, el acceso a los medios de información, comunicación, a las pantallas, computador, partía más grande. Ya los primeros celulares eran a los 15, 16 años. Después fue adelantándose la edad de los primeros celulares y el acceso a Sí, internet. ahora los el niños acceso- chicos en el colegio, los papás le pasan celulares. pues. Claro, impresionante. Eso como para que esté en contacto. Claro. Sí. Ya, para que me llamen en caso de emergencia. ¿Y las guaguas manejan regio? Las guaguas manejan jugando regio los los programas, celulares. Sí, intuyen claro. más. No va a llamar, pero ni para mandar un WhatsApp, No, ciertamente. pero son las Pero habilidades para que van es generando. impresionante, sí. Claro, entonces se convierte en la generación de la inmediatez, son las primeras generaciones de la inmediatez, y la inmediatez compite contra la capacidad de aprender tolerancia a la frustración. ¿Ah? ¿Y en qué sentido? Nuestras generaciones, aunque se me caiga el carnet, pero nuestras generaciones, si queríamos cambiar de canal mirando televisión, nos teníamos que parar Y empezar con y el cambiar de tic, tic, canal. tic, claro. Nuestra generación había una televisión por casa, entonces había que Sí. llegar a acuerdos. ¿Ah? No digo que sean mejores o no, eran maneras distintas. Si yo quería hablar por teléfono con alguien, primero tenía que tener teléfono a esa persona, tenía además Y que... pedirle a la hermana adolescente hablar- que suelte el teléfono. Claro, O y- al sí. hermano adolescente. Claro, y llamar y no contestaba necesariamente la persona con la cual tenía que hablar. Ya nuestra generación, si se ponía de acuerdo para juntarse en un lado, si el otro no llegaba tenía que esperar un rato. ¿Ya? Entonces, el manejo de la ansiedad era muy diferente. además. Era distinto. De hecho, quienes les fue más mal en la pandemia eran exactamente estos jóvenes, estos adultos jóvenes, Sí. pero fue mucho más difícil el proceso de adaptación versus personas mayores. ¿Ya? Y tiene que ver con esto, o sea, yo diría es como lo perverso que tiene la inmediatez, que tiene una parte muy buena, muy positiva, pero por otro compite con este aprendizaje de la tolerancia a la frustración. No digo que no sepan frustrarse, sino que aprenden a frustrarse distinto. Y eso significa que cuando enfrentas el mundo laboral, hay momentos en que no todo funciona a la velocidad que funciona la tablet, el celular, el computador, las cosas, los procesos son lentos. Y aquí aprovecho de decir que esta universidad, una de las cosas que enseña es tolerancia a la frustración. Siempre, en los 25 años que llevo haciendo docencia, los estudiantes que ya han egresado dicen, es uno de los valores que he aprendido, ¿ah? porque como es una universidad pública, los procesos no son tan inmediatos. Y eso es lo que digo, el contraste. Y ahí es donde nos encontramos, estos adultos jóvenes que empiezan a sentirse más solos, empiezan a sentirse que les faltan ciertas herramientas y tampoco saben cómo pedir ayuda directamente a las personas. Y les cuesta establecer relaciones.
en la precariedad de las relaciones humanas. Bueno, el profesor Bauman hablaba del amor líquido, la sociedad líquida, todo era líquido, la política también era líquida, todo líquido. Sí, claro. Entonces la dificultad para formar relaciones estables, sólidas. Claro, claro, tiene que ver con eso, porque la experiencia de generar vínculos viene de la infancia. La socialización viene de la infancia. Pero si se está produciendo una socialización que media la pantalla, el teléfono celular actualmente, claro que es mucho más difícil. De hecho, hay cosas que llaman la atención. Estoy hablando de las nuevas generaciones que después se va a ver un problema. Adolescentes, cuando se hablan, agarran el celular, graban el mensaje y después escuchan un mensaje grabado. Y yo miro, ¿y por qué no se llaman y se hablan directamente? Sí. Y tienen unas largas conversaciones en que se graban y escuchan. Y ahí, si vemos, hay un pequeño delay en la relación. O sea, deja de tener este tema que se llama la resonancia, que es súper importante. O sea, la resonancia es que yo digo y genero un efecto y el efecto viene inmediato. ¿Ya? Isabel Puga, quiero tomar lo que decía Alejandro y que concuerdo que hay diferencias notables de cómo antes se hacía familia o cómo se formaban los matrimonios o relaciones de pareja. Y quiero preguntarte cuál es tu opinión respecto a que hoy estamos mucho más conscientes de nuestras emociones de lo que eran las generaciones previas, nuestros padres. Somos menos, la mayoría, analfabetos emocionalmente y por lo tanto a la hora de elegir una pareja hay otras consideraciones. Antes bastaba con llevarse, no estoy hablando de matrimonio de conveniencia, sino posterior, pero antes bastaba con llevarse bien, con ciertos atributos sociales y cierta conveniencia. Hoy no, hoy la gente es mucho más, digamos, sí, exigente, voy a usar esa palabra, para decir, no, yo quiero sentir esto o esto otro por esta persona, y donde la sexualidad es mucho, creo, más central de lo que era en años anteriores para formar incluso familia. Pero, y todas las formas, por supuesto, con todas las orientaciones sexuales y toda la diversidad que existe en la naturaleza humana, que es muy amplia y compleja. Entonces yo siento que a veces así como nosotros criticamos a la generación cristal de que no sabe frustrarse y que, ay, que lloran por todo, qué sé yo, y éramos más rudos, nuestros padres también nos dicen a veces que somos inestables, pero es quizás porque estamos siguiendo un patrón de ellos que ya no nos calza. Bueno, también acuérdate que los cambios generacionales también tienen que ver con cómo se relacionan con el medio ambiente, o sea, la forma de entender cómo es la realidad respecto a cómo actúan con el medio, con las personas, con el medio. Por eso te digo que no es que sean mejores o peores, son diferentes, una manera de entender la realidad diferente. Entonces yo diría que el amor romántico siempre es el mismo. O sea, eso no ha cambiado, que es la relación, el vínculo, esa emoción que yo siento cuando conozco a alguien, ese primer momento de enamoramiento. El corazoncito salta, el estómago se revuelve. Exacto, las mariposas. De hecho, le pasa a los jóvenes también, ¿no? Sí, sí. A mí se me secan los ojos. Hay canciones, claro, hay canciones que hablan al respecto y canciones muy antiguas, o sea, no ha cambiado eso. Sí, es cierto. ¿Ya? Porque eso es una liberación de hormonas al encontrarte con alguien que te hace sentir cosas especiales. Pero el enamoramiento, yo estoy hablando ya de formar. Ok, pero después del enamoramiento viene el espacio de calma, sentir que yo estoy bien con esa persona, que con ella voy a poder colaborar, cooperar, que es como la pareja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo distinto? Lo distinto es que esta amplitud, esta capacidad de ver un mundo, que todo es posible, genera también, y esta mirada del mundo distinto, que todo es posible. Entonces, muchas veces a las generaciones jóvenes les cuesta a veces encontrar pareja, ¿ya? Porque piensan que, ya, encontré esta persona, pero podría haber otro. Y podría haber otro, y podría haber otro. Entonces esta sensación de que todo es posible, asociado a que en el enamoramiento genera como esta explosión de emociones, entonces claro, se acaba la explosión de emociones, voy otro, y cuando viene como la estabilidad, así como, pero es posible, podría haber algo mejor. Siempre esa sensación de que podría haber algo mejor, que es lo que nos da este acceso al conocimiento, a la información, y además, ojo, que ahora tenemos los algoritmos, se me olvidó decir esa parte, ya, que también nos repiten lo que nosotros pensamos, ya, y donde la información entonces también viene bastante sesgada. Entonces, son yo creo programaciones. Yo creo una consulta, profesora. Estas tecnologías, sobre todo las digitales, alteran el cerebro en términos de que la manera como hacemos conexiones de las cosas varía significativamente en relación a las generaciones anteriores. Un reformateo, por así decirlo. El cerebro sigue siendo el mismo, no tenemos un cerebro distinto, no tenemos una cosa diferente. Sí,
sinapsis. Sí, generamos nuevas conexiones, unas nuevas relaciones, y nuestro cerebro, que es un cerebro que está pensado, o sea, fue seteado para sobrevivir, tiende a muchas veces a no centrarse en todos los detalles, ¿ya? Centrarse en algunos detalles, pero además usa muchos sesgos, o sea, para no cansarse en muchos otros temas. No sea tan creativo. No, ese es el problema de la neurodivergencia, que ese es otro tema, que aparecen ideas. Sino más bien el cerebro dice, no te quedes pegado en ese tema, concéntrate en lo otro, claro. Entonces tiende a ahorrar energía, porque está hecho para sobrevivir, porque al final de todo somos seres vivos, pero somos seres vivos que tenemos esta capacidad pensante, reflexión, que es toda nuestra Pero pensar parte. distinto, esa es la pregunta. Es que, Sí, claro. Por ejemplo, un profesor 50 años con un estudiante de 17, ¿piensan distinto? Absolutamente, o sea, yo eso que no hago está. clase ya hace cabe 25 alguna años. duda? Sí, yo hago clase hace 25 años, hay cosas que ahora me impresionan y que me disculpen mis estudiantes, pero, por ejemplo, se habla mucho de cuidar mucho la intimidad del otro. No me meto en la vida de la intimidad del otro. Entonces al otro le pasa algo que antiguamente para nosotros era un momento de ayudar, apoyar y todo, como por ejemplo, no sé, que se separen sus padres o que terminaron la pareja o que tuvo una situación económica grave. Ahora no se cuenta, porque eso es parte de la intimidad de los estudiantes y si da permiso lo puede contar. Y me impresiona mucho eso a mí, porque eso muchas veces activaba el apoyo y la solidaridad que se necesita. O sea, si yo tengo un problema X, no sé, que un accidente, algún familiar pasó algo grave, no me importa que se sepa, porque en cuanto se sepa va a llegar la gente a apoyar. Pero actualmente la mirada es como proteger y cuidar mucho la intimidad. Y eso llama mucho la atención. Entonces como, de repente yo me entero, estudiante, le pasó esto. No, profe, no le diga a nadie nada porque no ha dado permiso. Es paradójico para decirlo. con todo lo que se exhibe en las redes sociales. En fin, pero interesante. Isabel Puga, psicóloga del Centro de Salud de la USACH. Gracias por mostrarnos también ahí las distintas visiones, cómo se está dando también estos cambios generacionales en torno a lo que entendemos por salud mental y sobre todo pensando en dos grandes estresores, ¿no? O que hoy más bien patologías, la ansiedad y la depresión, que lamentablemente son ahí derroteros de cómo estamos llevando la vida. Gracias, Claro. Isabel. Muchas gracias a ustedes, cuando quieran. Gracias, Un profe. gusto. Gracias. Quédate aquí un segundito porque nosotros nos vamos a despedir, nos vamos todos juntos del estudio. Vamos con la agenda, 8:57. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. 9:45. La Asociación de Municipalidades de Chile conforma comisión especial de contribuciones con el objeto de proponer soluciones justas y sostenibles al actual sistema de impuesto territorial. Va el alcalde José Manuel Palacio de la Reina, Jaime Belolio Providencia, Paula Gárate de Melipilla y contará con el respaldo técnico de expertos en finanzas públicas. Y a las 10 de la mañana, la diputada Gael Yeomans presenta proyecto de ley para establecer test de drogas obligatorio anual para funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros. El director del Instituto Nacional de Estadísticas INE, justo al mediodía, don Ricardo Vicuña, junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el ministro de Economía, Nicolás Grau, lanzan, o mejor dicho, presentan, porque ¿cómo van a tirar? No, sí, estoy de acuerdo. Sí, presentan la encuesta web Diversidades en el marco del proyecto de estadísticas sobre las diversidades sexuales y de género. Y vamos con la pregunta del día, los resultados, ¿no? Que están ahí alojados y la gente sigue participando. A mí me llegan en la nochecita respuestas a veces. Diputados piden al presidente Boric convocar al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, por casos de narcotráfico de las Fuerzas Armadas. Y le preguntamos a nuestra audiencia si estaba de acuerdo o no con esta medida. Clarísimo, ¿no, Ale? Sí, un 5% dice que no está de acuerdo. Un 95% dijo que sí. Escucharon tu editorial, yo creo. Hay un sesgo ahí. ¿O no? Yo creo que perder el tiempo. Aquí hay que ¿Ah, sí? aplicar Más encima, ya. Le va a preguntar a qué. Una vaguedad de señores hablando de todo. Puede ser, no sé qué puede salir de ahí. Digo yo. Vamos a estar muy atentos, gracias a todos por su sintonía. Será hasta el lunes y nos despedimos con No hay que convocar, ¿eh? ¿no? No. Nos Dice despedimos 5%. con 2,4 grados Celsius. Abríguense. Chavales. Tampoco. Que vaya ¿Ves bien, que me pues. necesita? Lo dijo claramente Sí, nuestra profesora invitada. pero
Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.